Revelador. El asombroso legado del Vale do Paraíba y la transformadora rebelión de 19 valientes. El polvo se agitaba en el aire mientras Clara hojeaba los viejos retazos de tela en el taller de su abuela, donde el eco de risas pasadas y susurros de secretos olvidados aún danzaban. A sus 22 años, la universidad constituía un mundo ajeno, donde su origen humilde susurraba entre las sombras. Cada mirada despectiva, cada murmullo a sus espaldas se transformaban en garras que arañaban su determinación. Y mientras su mente ardía con sueños de justicia social, las voces de quienes la rodeaban sembraban dudas en su corazón. Era solo una chica del pueblo, nada más. La tarde caía cuando, al limpiar un rincón polvoriento del taller, sus dedos toparon con un diario antiguo. Cubierto de telarañas, el libro se sentía pesado, como si el tiempo mismo lo hubiera venerado. Sus páginas, desgastadas pero intactas, revelaron la historia de su abuelo, un héroe que luchó por los derechos de ellos, los olvidados, los invisibles. La revelación encendió en Clara un fuego ardiente. Debía honrarlo, debía hacerse un nombre, aun cuando eso significara desafiar a su propia familia. A pesar de ser una estudiante brillante, se encontraba atrapada entre dos mundos, la firme tradición familiar y su deseo de ser el faro que iluminaría la oscuridad de la injusticia. Recordó la mirada reprobatoria de uno de sus maestros, quien un día dijo: «Hay caminos que solo unos pocos pueden recorrer». Esa frase retumbaba en su mente. ¿Acaso ser una luchadora era un camino prohibido? El roce de los sueños con la realidad se tornaba cada vez más espinoso. La presión la envolvía como una tormenta, y el miedo a ser juzgada amenazaba con desbaratar su fuego interior. Aquel día comprendió que no podía permitir que el legado de su abuelo quedara sepultado bajo el miedo y la ignorancia. Justo entonces, un encuentro fortuito con un viejo profesor del pueblo, cuyo rostro estaba surcado por arrugas de sabiduría y pasión, cambió su destino. Él, con una mirada curiosa pero desafiante, le dijo: «Tienes un potencial inmenso, no dejes que nadie lo apague». Clara sentía que, a pesar de las advertencias de su familia, debía seguir este camino, guiada por la luz que él le ofrecía. Pero la tensión crecía, cada paso hacia adelante se sentía como un abismo. Ella sabía que explorar el pasado de su abuelo significaba enfrentar a quienes la criaron. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora, continuemos. El instante decisivo llegó cuando, tras semanas de investigación, Clara encontró el hilo conductor que conectaba las luchas de los 19 valientes con el presente. Su trabajo empezó a resonar en el pueblo, despertando recuerdos adormecidos y esperanzas olvidadas. Pero la resistencia familiar se tornaba más fuerte y sus parientes comenzaron a amenazar con revelaciones oscuras. Fue en la noche en que se organizó su primera exposición, cuando la angustia la envolvió como un manto. El miedo a los secretos del pasado se hizo insoportable. Mientras el momento culminante se acercaba y el aliento de la sala se hacía palpable, Clara enfrentaba su mayor dilema. ¿Debería arriesgarlo todo por la verdad que ardía en su interior o rebajar su ambición para proteger a quienes amaba? La exposición debía ser un canto de libertad, pero las sombras acechaban y las palabras de su familia resonaban como ecos de advertencia. Su corazón palpitaba como si presintiera que la decisión que tomaría podría cambiar el curso de su vida para siempre. La línea entre la valentía y la traición se desvanecía, y Clara, atrapada entre sus deseos de libertad y la lealtad, se preparaba para enfrentar la tormenta que se estaba desatando.
La exhibición estaba casi montada. Cada cuadro, cada imagen, parecía vibrar con la energía de las luchas pasadas, pero Clara sentía cómo el peso del silencio tumbaba su confianza. Las caras de los 19 valientes, resueltas y desafiantes en sus maneras, la observaban desde el lienzo. Era su momento de dejar de ser una sombra. Era su oportunidad para desafiar a un sistema que seguía exprimiendo la esencia de aquellos que solo anhelaban ser escuchados. En la intimidad de su habitación, Clara reflexionaba sobre su propósito. Se sentó frente al espejo. El rostro familiar reflejaba dudas y ansias. ¿Sería digna del legado de su abuelo? La imagen de su familia, revelada en sus miedos y en su rechazo, surgió como un eco en la penumbra. Tenía que enfrentar los murmullos, las admoniciones, el miedo imperante que moldeaba su entorno. «Soy más que la voz del pueblo», se repitió. «Soy el eco de los olvidados». Sus pensamientos se guiaron hacia el viejo profesor. Las semillas de su aliento se encontraban arraigadas en su intuición. Aunque las advertencias familiares pesaban, la voz de su mentor resonaba como una campana en su mente. Aquello era más que una exposición, era un grito de resistencia, un puente hacia su verdadero ser. En las horas previas a la apertura, el pánico la invadió de nuevo. Quizás, en su búsqueda de la verdad, estaba arriesgando la estabilidad de su familia. Sin embargo, entre más pensaba en sus ideales, más se clarificaba la imagen de lo que acudir a esa exposición significaba. No debería ocultar su identidad ni su traición a una tradición que la oprimía. El tiempo de las sombras había llegado a su fin. Cuando la exposición se inauguró, el murmullo de personas llenaba la sala. Clara observaba las reacciones, notando la conexión entre su historia y la de los presentes. Sus corazones palpitaron con un sentido de pertenencia. Sin embargo, la inquietud era palpable. Los miedos de su familia acechaban en cada rincón, como fantasmas esperando ser liberados. En ese momento crucial, no pudo evitarlo más. Se abrió camino entre la multitud, buscando al hombre que había despertado en ella ese fuego interno. Pero cuando sus miradas se cruzaron, un escalofrío recorrió su espalda. En su rostro buscaba el apoyo que tanto necesitaba, pero había una sombra de reproche en sus ojos. Era claro que muchos en la sala no veían su esfuerzo como un acto de valentía, sino como un intento de traicionar un legado que no solo era suyo. Una súbita decisión se formó en su mente. Clara se dirigió al centro de la sala, corazón latiendo con fuerza. Con voz clara y firme comenzó a hablar. Las palabras brotaban de su interior como un torrente. Su historia, la historia de los 19 valientes, el peso de un legado inquebrantable. Las miradas se tornaron hacia ella, sus temores comenzaron a disiparse en la verdadera conexión que creaba su narración. Sin embargo, mientras el auditorio se sumía en su relato, la puerta se abrió de golpe, y su madre apareció, pálida y temblorosa. La tensión se dispara, la incredulidad y el miedo en su rostro eran inconfundibles, y un silencio helado se hizo presente en la sala. Clara sabía que la confrontación familiar estaba a punto de desencadenarse, y con ella el verdadero desafío de su crecimiento personal. El momento crucial se acercaba y una pregunta retumbaba en su interior. ¿Podría seguir adelante incluso si significaba enfrentar a su familia y arriesgar su amor? Se preparaba para la confrontación, lista para decidir entre el legado de sus antepasados y la verdad que ardía en su pecho. Había llegado el momento de definir quién era realmente Clara. El silencio en la sala se volvió casi ensordecedor. Clara sintió cómo el frío de la mirada de su madre se transformaba en un peso que presionaba su pecho. Sus palabras pendían en el aire, como si resonaban con ecos de aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. La mamá de Clara, con el rostro pálido y la boca entreabierta en un intento de respuesta, representaba la historia familiar que su hija debía desafiar. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba su ser.
Era un instante crucial. La presión de la mirada de su madre, el miedo a decepcionarla, el deseo de ser fiel a sus ideales, todo se entrelazaba en su mente en un torbellino caótico. Pero en medio de esa confusión, algo claro emergió. Clara no podía ser la sombra del legado que su familia esperaba. Tenía que encontrar su propia voz. «¿Qué estás haciendo, Clara?», la interpeló su madre, la angustia evidente en su tono. Cada palabra era como una oleada de dudas, un intento de traerla de vuelta a la seguridad del silencio. Pero dentro de Clara un fuego empezaba a arder. Sabía que lo que iba a decir podía cambiarlo todo, no solo para ella, sino para su familia. Con una determinación renovada, Clara se enfrentó a su madre. «Estoy contando nuestra historia, la historia de aquellos que no pudieron hacerlo, de los que sufrieron por el miedo a hablar». Sus palabras fluían, cada sílaba estaba cargada de significado y emoción. «No puedo seguir siendo cómplice del olvido. Esto es más grande que lo que tú y yo hemos experimentado. Es por ellos». Sus palabras comenzaron a transformar el aire. Aquellos que habían estado escuchando se inclinaron hacia adelante, absorbidos por su valentía. Clara se dio cuenta de que no estaba sola. Los rostros de los 19 valientes la acompañaban, empoderando su discurso y dándole una fuerza que nunca antes había sentido. Mientras su madre luchaba por encontrar una respuesta, la brisa fresca del cambio comenzaba a soplar en su interior. A pesar de las miradas de desaprobación, la conexión de Clara con su historia se profundizaba. Miró a su madre y vio en sus ojos un destello de conflicto, como si el amor y la aceptación estuvieran en una lucha feroz contra el miedo. Era el momento en el que su madre debía decidir si dejarla avanzar o intentar frenarla. «Clara», su madre titubeó, pero Clara no podía dejar que la duda se interpusiera. Ella sabía que su viaje hacia la autenticidad requería valentía, incluso en la lucha contra los lazos familiares. Cualquier futuro que deseaba construir debía incluir la verdad, y eso significaba recibir la dolorosa realidad de la resistencia. «Este es mi camino», aseguró Clara, su voz resonando con firmeza. «No puedo ocultar mi voz por más tiempo, no puedo caminar por senderos ya trazados. Hoy me elijo a mí misma». La expresión de su madre oscilaba entre la confusión y la renuencia, mientras los murmullos de la audiencia empezaban a florecer en un tartatamudeo de apoyo. Al mirar de nuevo hacia el público, Clara sintió una oleada de energía que la impulsaba a seguir. Se dio cuenta de que no estaba solamente narrando una historia, también estaba invocando el valor de todos los que habían sido silenciados. Dentro de ella, la certeza de que debía seguir avante se convirtió en una convicción inquebrantable. Pero a medida que continuaba, el rostro de su madre seguía siendo una mezcla de temor y desilusión. Clara sabía que una decisión era inevitable. Su madre tenía que decidir si apoyarla en su lucha o mantenerse firme en el conformismo que había perpetuado su dolor. Era un camino difícil, y lo que Clara no sabía era que las palabras de su madre podían cambiar no solo su vida, sino la dirección de su batalla por la autenticidad. Justo cuando Clara estaba a punto de cerrar su discurso, su madre levantó la mano, lista para hablar. El corazón de Clara latía con fuerza, un nuevo tipo de temor reverberaba en su interior. ¿Sería este el momento que definiera su relación o la perpetuación de una distancia que parecía insalvable? Sin saber lo que vendría, Clara se preparó, lista para escuchar lo que la última revelación de su madre podría significar para su futuro. Clara sintió cómo el tiempo se desaceleraba a medida que su madre levantaba la mano. La tensión en la sala era palpable, el aire, denso de expectativas, parecía pesar más que nunca. En su interior, Clara se debatía entre la esperanza y el temor. ¿Qué tan profundo había sido el impacto de su discurso para su madre? ¿Iba a abrir un espacio de diálogo o se limitaría a condenar su decisión de romper el molde familiar? Su madre, con un leve temblor en la voz, tomó aire. «Clara, tu padre y yo hemos vivido mucho,
Tomar la decisión de hablar fue un acto de valentía, pero también de dolor. Clara contuvo la respiración, su corazón iba y venía entre la necesidad de comprensión y el anhelo de ser escuchada. Era un momento decisivo, una bifurcación en su relación. La reacción de su madre reveló más que unas simples palabras. Clara se dio cuenta de que su madre lo había dado todo a cambio de un silencio que parecía protegerlas de heridas pasadas. Sin embargo, ese silencio no había dado paz ni liberación, era un lastre. Y ahora, con su confrontación, Clara lo había puesto al descubierto. «¿Por qué sigues aferrándote al pasado?», preguntó. No con rabia, sino con una tristeza profunda y el deseo de despejar el camino hacia un futuro juntos. Cada día que callas solo perpetúa una historia completamente distinta. La madre guardó silencio, su mirada inyectada de lágrimas que no entendía si eran de dolor o de liberación. Clara, al ver este mar de sentimientos en los ojos de su madre, sintió que un vínculo invisible se tejía entre ellas, fortalecido por su valentía. En ese momento comprendió que no solo estaban intentando transformar su relación, sino también redimir una historia que parecía condenada a repetirse. La urgencia de su discurso empezó a calar en los demás. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que muchos en la sala compartían el mismo dilema familiar. ¿Cuántas historias no contadas había en aquel espacio? La vulnerabilidad de su madre, aunque aterradora, era el primer paso hacia una transformación colectiva inesperada. Hablar es el primer paso hacia la sanación, afirmó Clara con una convicción renovada. Ninguna de nosotras puede cargar con el peso de las decisiones de los que vinieron antes. Debemos crear nuestra propia narrativa. Al pronunciar esas palabras, Clara sintió como si por primera vez una chispa de libertad empezaba a encenderse en su interior. Su madre la miró, como si despertara de un trance. «Clara, quizás he sido una dictadora sin quererlo. Temía por ti, por lo que pueda suceder si revelamos estas verdades». Su voz temblaba, pero Clara podía captar los indicios de un cambio. «Solo revelando la verdad, mamá. No quiero vivir en la sombra de lo que pudo haber sido». Clara sintió como su propia vulnerabilidad se unía al valor de su madre, creando una nueva fuerza compartida. La sala guardó silencio, cargada de un nuevo entendimiento. Clara supo que en ese momento podía construir el puente hacia una relación más auténtica. La rebelión, al fin y al cabo, no solo era suya, era un acto de amor. Justo cuando su madre pareció abrirse a la posibilidad de un futuro diferente, un sonido inesperado interrumpió la atmósfera tensa, un golpe en la puerta. Clara miró a su madre y luego al público. El murmullo se convirtió en un eco distante. Nadie sabía quién podría estar tras la puerta, pero la incertidumbre era palpable. Clara sintió que la calibración de su vida pendía de un hilo, listo para desatar las consecuencias de su valentía. En ese instante, la vida de Clara iba a transformarse, pero el destino, a menudo caprichoso, tenía otros planes. ¿Quién estaría allí y qué revelaciones traería consigo? Clara dio un paso adelante, el corazón latiendo con una intensidad que resonaba en sus oídos. La expectación en la sala se convirtió en una marea, todos ojos fijos en la puerta, cada uno sosteniendo su propia historia en un hilo de silencio. Se preguntó si aquel golpe traería una continuación del diálogo que había iniciado o si sería un obstáculo inesperado en su travesía. Su madre, aún con el rostro surcado por la incertidumbre, la observaba con un leve atisbo de esperanza. El golpe se repitió, esta vez más insistente. Clara inhaló profundamente. Una mezcla de nerviosismo y determinación la impulsó a abrir la puerta, consciente de que cada decisión que tomara en ese momento podría redefinir el curso de sus vidas. Al girar el picaporte, la curiosidad se apoderó de ella, un deseo incontrolable de enfrentar lo que estaba más allá de esa puerta. Al abrir, una mujer de aspecto familiar se encontraba de pie frente a ella. Era su tía Julia, una figura que había estado ausente en la vida de Clara desde hacía años. Aquel súbito encuentro desató un torrente de preguntas en su mente.
Clara no había considerado que la tía pudiera tener algún interés en ese diálogo, y la sorpresa fue reemplazada rápidamente por cuestionamientos inquietantes. ¿Qué mensaje traería? ¿Por qué había aparecido en un momento tan crítico? Clara, lo siento si interrumpí, la tía dijo, su voz suave y familiar, pero necesitaba hablar contigo, con todas ustedes. Las palabras se deslizaron en la atmósfera como un antídoto para la tensión. Clara sintió cómo la tensión en su pecho se aliviaba un poco, pero la duda seguía presente. Mientras su madre seguía con una expresión mezcla de sorpresa y recelo, Clara decidió que este encuentro podría ser una oportunidad. De alguna forma, la llegada de su tía parecía ser un eco de las verdades que comenzaron a develarse. Adelante, Clara respondió, invitándola a entrar. Estamos aquí para escuchar. Clara se sintió como una mediadora mientras su tía pasaba y tomaba asiento. El lugar donde su madre y ella habían comenzado su confrontación ahora se convertiría en un espacio para múltiples voces. Mientras las luces parpadeaban suavemente, la sala se llenó de una nueva energía. Sé que el peso del silencio ha sido difícil de cargar para todas nosotras, comenzó Julia, su mirada posada en las dos. Cada uno de nosotros ha traído sus propias cicatrices, y a menudo nos hemos aferrado a ellas. Pero a veces, el legajo de los secretos trae sufrimiento innecesario. Quiero compartir algo que he mantenido oculto, una historia que puede cambiar nuestra narrativa. Clara sintió que un nuevo tipo de tensión comenzaba a formar parte del escenario. La revelación de su tía prometía abrir una caja de Pandora, sus entrañas repletas de historias no contadas. Mientras la mujer se preparaba para hablar, Clara sintió que su propia misión, la rebelión por la verdad, se expandía. Las palabras de su tía podrían iluminar incluso los rincones más oscuros de su existencia familiar. Sin embargo, también se dio cuenta de que una parte de ella oscilaba entre la audacia y el temor. ¿Qué pasaría si las verdades que su tía compartía eran demasiado dolorosas? ¿Y si el conocimiento que venía con esas revelaciones resultara ser un arma de doble filo? En ese instante de reflexión, Clara también comenzó a confrontar su propio legado. No solo se trataba de lo que su madre había hecho o dejado de hacer, se trataba de cómo ella misma decidiría navegar por el legado que se le estaba tendiendo ante sus manos. Con el aliento contenido, Clara se preparó para escuchar. Necesitaba ser fuerte, no solo por sí misma, sino por todas las generaciones que aguardaban una verdad que nunca debió ocultarse. La puerta al futuro se había abierto, pero definir lo que vendría a continuación dependería de ella. Justo cuando el silencio se hizo palpable y su tía se preparaba para hablar, Clara sintió cómo su realidad estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La fragilidad de su valentía ahora se entrelazaba con una responsabilidad nueva. ¿Qué revelarían finalmente las palabras de su tía? ¿Serían liberadoras o simplemente sumirían todo en un caos aún más profundo? Las palabras de Julia resonaron en la habitación, y Clara sintió que cada segundo de espera se transformaba en una pequeña agonía. Su tía tomó aire profundamente, como si estuviera buscando la selección adecuada de las verdades que podían moldear su vida en ese instante. La sala se tornó un espacio de expectación, donde cada respiración parecía un compás que marcaba la llegada de una revelación crucial. Lo que voy a contarles tiene que ver con un secreto que ha permanecido enterrado durante años. Comenzó Julia, su voz firme pero con un dejo de fragilidad. Un secreto que gira en torno al pasado de nuestra familia y que creo que afectará la forma en que se ven a sí mismas y a sus propios caminos. Clara se sintió impulsada, casi instintivamente, a alinear sus pensamientos con el destello de curiosidad que surgía dentro de ella. La posibilidad de entender su propia vida a través de la historia de otra persona la llenaba de electricidad. A pesar de la preocupación por el contenido de aquella historia, se sintió decidida a afrontar lo que viniera. La valentía de su propia búsqueda se fortalecía con cada palabra que su tía compartía. Julia continuó, relatando una serie de eventos que conectaban generaciones pasadas, luchas, traumas y victorias olvidadas.
Aquello era más que solo una historia, era un mapa de las decisiones que habían llevado a la familia a ese punto de colisión. Durante años he guardado este relato, creyendo que protegerlas de la verdad sería lo mejor. Pero, al final, el silencio silenció nuestras voces, y la carga de los secretos se convirtió en una cadena. Clara, mientras escuchaba, comenzó a descubrir lo que había significado para ella la falta de comunicación familiar. La historia de su tía le revelaba conexiones que ella nunca había percibido. Temía que aquel conocimiento pudiera dejarla vulnerable, pero al mismo tiempo anhelaba ser libre de las sombras que habían limitado su crecimiento personal. Debes entender, Clara, que el entender el pasado no es solo conocer las cicatrices, agregó Julia, dirigiendo su mirada hacia su sobrina. Es también aceptar que esas marcas nos han dado fortaleza. Hay poder en cada historia, incluso en las más dolorosas. Está en nuestras manos convertirlas en un legado positivo. Las palabras de su tía despertaban en Clara un deseo profundo de reescribir su propio relato. La confusión y desorientación que la habían acompañado a lo largo de los años se comenzaban a disolver, dando paso a una visión más clara de lo que podía ser su futuro. Si existían lecciones en aquellos relatos familiares, podría aprender a construir su identidad de manera más consciente y decidida. El encuentro se tornó un espacio de reflexión instantánea. Clara tomó un respiro hondo, sintiendo cómo la densidad de preguntas que había guardado en su interior empezaba a liberarse. Había un fuego en su interior, un impulso renovado hacia la autoexploración y la determinación de dejar de perpetuar cadenas invisibles. «¿Y si en lugar de evitar el dolor lo enfrentamos juntos?», se escuchó decir a Clara sin haberlo planeado. Su voz, aunque intervenida por el eco de la inseguridad, emanaba una claridad decidida. Hablaba no solo de su familia, sino de sí misma, del derecho que tenía a explorar su vida sin el lastre de las sombras del pasado. Julia sonrió levemente, como si su respuesta confirmara que el ciclo de silencio comenzaba a romperse. Clara podía sentir su mente formulando estrategias para abordar su realidad. La epifanía de que no estaba sola en su lucha se asentó en su corazón, y con eso vino la fuerza. Si compartimos nuestra historia, podemos transformar nuestro futuro. No necesito huir más de mis verdades, concluyó Clara, entrelazando las palabras de su tía con su propia narrativa. El diálogo tomó un giro vital. Clara se sentía ahora como una arquitecta de su destino, un arquitecto de su identidad. El legado que su tía le ofrecía no era simplemente una carga, sino una herramienta para trascender su historia personal. Mientras se disponía a formular una serie de preguntas que podría cambiar el rumbo de sus vidas, sintió una nueva chispa de esperanza. Sin embargo, justo cuando comenzaba a abordar la siguiente fase de su autodescubrimiento, un ruido sordo interrumpió la revelación. El sonido provenía de la puerta de entrada, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más se avecinaba en esta reunión ya cargada de emociones? ¿Sería una nueva revelación o un obstáculo que pondría en entredicho todo lo logrado hasta ahora? El momento de la verdad se acercaba, y Clara entendió que solo había comenzado a desentrañar el verdadero potencial de su legado. El ruido proveniente de la puerta resonó como un tambor que marcaba el pulso de la tensión en el aire. Clara tomó un instante para respirar profundamente y calmar la agitación que comenzó a formarse en su pecho. Las palabras de Julia aún reverberaban en su mente, bogando entre la promesa de transformación y el miedo a lo desconocido. La intriga por lo que podría entrar en ese momento la impulsaba. ¿Era otra historia esperada? ¿O quizás el desastre que amenazaba con desmoronar la fragilidad de su reciente epifanía? Con cautela, se puso de pie y se acercó a la puerta, sintiendo cómo su propia vulnerabilidad se tornaba en determinación. En su mente, consideraba las posibilidades de lo que podría suceder. Su forma de ver la vida había comenzado a cambiar desde el comienzo de aquella conversación con su tía.
La apuesta que hacía ahora era no permitir que ninguna interrupción la devolviera a la oscuridad del silencio. Clara abrió la puerta con un tirón decidido, para encontrarse frente a una figura conocida. Gabriel, un viejo amigo de la familia que había sido un apoyo constante en su juventud. Su rostro, aunque familiar, revelaba una mueca de preocupación que la inquietó. «Disculpa por irrumpir así», dijo Gabriel, su voz resonando con una mezcla de urgencia y calidez. La palabra propiedad hizo eco en la mente de Clara, pesando como una carga sobre sus hombros. «¿Qué está sucediendo?», Clara preguntó, su mirada fija en él, dispuesta a enfrentar lo que fuese necesario. «Hay acciones que podrían llevar a una separación de la tierra familiar, decisiones que no han sido bien comunicadas. Sé lo importante que es para ti y para Julia. Me gustaría tener una conversación más profunda sobre esto y quizás encontrar una forma de abordar la situación». A medida que escuchaba a Gabriel, percibía la urgencia de su mensaje. Las historias familiares no se limitaban a lo que había sucedido en el pasado, se entrelazaban con el presente, y ahora se presentaba un nuevo desafío. Esto no solo representaba un legado por descubrir, sino también la necesidad de defenderlo. En su corazón, un duelo interno emergió, la lucha por su identidad versus la protección de su herencia. La frustración comenzó a incubarse dentro de ella. Había un camino que debía recorrer hacia su transformación, pero ahora un nuevo obstáculo se presentaba. Clara sabía que debía encontrar la forma de gestionar ambas esferas, el autodescubrimiento y la salvaguarda de su patrimonio familiar. «Estoy lista para lo que venga, Gabriel», declaró, sintiendo cómo sus palabras teñían de resolución su voz. «Si es necesario proteger la tierra, también es momento de confrontar las verdades de nuestra historia. Debemos unirnos en este desafío». La convicción en su voz no solo le otorgó seguridad a ella misma, también pareció calar en Gabriel. A medida que la tensión llenaba la habitación, Clara comenzó a elaborar planes en su mente. La historia de su familia se volvía cada vez más compleja, pero ahora podía entender que cada hilo de la historia que se tejía entre sus manos era una oportunidad para tomar control sobre su vida. «Podríamos reunir a todos, hablar con cada uno de ellos y enfrentarlo juntos», sugirió Gabriel, sus ojos brillando por la posibilidad de un movimiento colectivo. Esto resonaba en Clara. Lo que había iniciado como un viaje personal de autoconocimiento se transformaba en un desafío de unión familiar. Mientras ambos se sentaban para planificar su estrategia, Clara sintió que la oscuridad de las sombras del pasado empezaba a disiparse. Este iba a ser su camino hacia la verdadera liberación, la oportunidad de cambiar la narrativa no solo de su vida, sino la de su familia entera. Pero justo cuando su mente empezaba a trazar los próximos pasos, una inquietante llamada interrumpió el encuentro. Su teléfono vibraba con fuerza sobre la mesa, mostrando un nombre que la hizo contener la respiración: su madre. Sentía que cada llamada de su madre era una alusión a secretos que aún no conocía, y ahora podía representar la confrontación con entregas que quizás cambiarían por completo su existencia. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara tomó el teléfono, sintiendo en su interior que la próxima revelación podría detonar una crisis o, tal vez, llevarla a un avance inesperado. ¿Qué pasaría cuando finalmente desenterrara la verdad oculta bajo la superficie, quizás relacionada con la reciente revelación de Julia? ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que su madre tenía que contar? La incertidumbre se erguía pesada sobre sus hombros, mientras apretaba el dispositivo contra su oído, esperando escuchar la voz que podría redefinir su futuro. La voz de su madre, cargada de una mezcla de nervios y firmeza, resonó al otro lado de la línea. Clara sintió un escalofrío, como si cada palabra fuera un tirón de su pasado. «Clara, necesito que vengas a casa. Hay cosas que no te he contado, cosas que involucran a nuestra familia, y es hora de que lo sepas». El temblor en su voz era un eco de su desesperación. Mientras escuchaba, Clara se encontró atrapada en un torbellino de emociones.
Su mente estaba abarrotada de recuerdos, risas en los veranos, tardes lluviosas con cuentos en la sala, y ahora esa aparente ruptura que podía cambiarlo todo. Un impulso inmediato de resistencia se instaló en su pecho, pero esa misma resistencia fue ahogada por la curiosidad y la urgencia. ¿Qué podía ser tan apremiante que justificara una llamada así? «Estoy en casa, mamá. ¿Cuánto tiempo tardarás?» Su voz era más firme de lo que sentía por dentro. Había un extraño empoderamiento en la declaración. Sabía que tenía que enfrentar esta verdad, que tenía que ser la portadora de su propia narrativa. Al colgar, una chispa de determinación brotó en su interior. Este episodio podía ser la clave que equilibrara las historias de su familia y su propio viaje personal. Clara se volvió hacia Gabriel, quien la observaba con una mezcla de preocupación y admiración. «Necesito ir a casa. Mi madre tiene que decirme algo importante. Debo enfrentar esto». «¿Estás segura de que quieres hacerlo sola?», Gabriel preguntó, reconociendo la complejidad en la decisión de Clara. «No estoy sola. Ahora conozco el peso de nuestras historias. Es momento de descubrir la verdad y defender lo que es nuestro», respondió, con una certeza que resonaba en sus palabras. La conexión histórica con su tierra se hacía más fuerte, como raíces aferrándose a la tierra fértil. Mientras se preparaba para salir, Clara sintió que cada combinación de pasos representaba una afirmación de su crecimiento. Cada decisión que había tomado desde aquel día en que habló con Julia la había conducido a este preciso momento. Con su piel erizada por la adrenalina, se encontró reflexionando sobre la imagen de su madre, un enigma que había creído conocer pero que estaba a punto de descifrar. Con el rostro decidido, Clara atravesó el umbral de su hogar. Se dirigió al coche, donde la luz del atardecer dibujaba sombras alargadas, como las preguntas no dichas y los secretos escondidos. La ruta que tomó tenía un significado mayor. No solo se dirigía hacia su casa, sino también hacia la exploración de la complejidad de su legado familiar. El viaje parecía durar una eternidad. Clara se sumergía en un mar de pensamientos, cuestionando qué secretos habían permanecido intactos a través de las generaciones. La pregunta recurrente que palpitaba en su mente era, ¿quién era realmente su madre? A medida que las imágenes se colaban en su conciencia, sentía que se adentraba en un mundo donde cada revelación podía cambiar la forma en que se veía a sí misma. ¿Podía manejar la carga de lo que iba a descubrir? Finalmente llegó a su destino. El eco de su pasado resonaba a través de las paredes familiares que la vieron crecer. Al abrir la puerta, el aire estaba impregnado con un tinte de nostalgia, pero también de una tensa anticipación. Su madre la esperaba en la sala, rodeada de recuerdos que ahora se sentían como sombras amenazantes. «Clara, gracias por venir», dijo su madre, sus ojos reflejando la mezcla de amor y miedo que siempre habían caracterizado su relación. Clara sintió una punzada en su pecho. Había tanto en juego en esa sala, tanto que debía ser dicho. Justo cuando su madre comenzaba a hablar, una sombra cruzó la puerta de entrada. Una figura reconocible, alguien que no esperaba ver en ese momento crucial. Su hermano, Alejandro, con una expresión que trazaba preocupación y determinación a partes iguales. El clima se volvió denso, como si el aire mismo supiera que todo estaba a punto de cambiar. «Clara, he venido porque hay algo que necesito que sepas», comenzó Alejandro, y el flujo de palabras se detuvo cuando su madre lo miró. Un silencio inquietante llenó el ambiente. Había un secreto compartido entre ellos, una conexión que la rodeaba como un velo. Clara sintió que cada segundo se expandía en esa sala, y la urgencia de descubrir la verdad nunca había sido tan palpable. En ese instante, la vida de Clara estaba a un soplo de girar en una dirección que jamás había imaginado. Con miedo y determinación, supo que cada revelación que se avecinaba podía ser la chispa que encendiera su revolución personal. Pero, ¿se atrevería a enfrentar lo que había estado oculto bajo la superficie durante tanto tiempo? Todo estaba por descubrirse. Clara sintió como el aire se tornaba espeso, cargado de secretos no pronunciados.
La mirada de su madre reflejaba un mar de emociones, y las palabras de Alejandro flotaban en el aire, pesadas y cargadas de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Antes de que alguno pudiera hablar, el instante se sintió como un limbo, un desvío en el tiempo donde el futuro y el pasado se entrelazaban, creando una maraña de expectativas y temores. «Clara, por favor», comenzó su madre, pero la voz se le quebró, y el eco de su vulnerabilidad resonó en la sala. Cada parte de Clara quería lanzarse a sus brazos, pero había más en juego que el consuelo maternal. Estaba su identidad, y esa verdad estaba a un paso de ser revelada. ¿Qué es lo que no me han contado? ¿Qué secretos han guardado sobre nuestra familia? Clara sintió que el fuego de la verdad ardía dentro de ella. Con cada palabra que pronunciaba aumentaba su determinación. La ilusión de la estabilidad familiar se desgarraba, exponiendo las sombras que habían sido escudadas bajo capas de olvido. Alejandro se atrajo a la conversación, cada palabra pesada. «Clara, lo que te vamos a contar cambiará todo, pero primero debes saber que siempre lo hemos hecho por amor. No te hemos protegido de la verdad, te hemos protegido del dolor». Clara sintió un nudo en el estómago. La siembra de expectativas sobre un amor intachable no hacía más que profundizar su inquietud. ¿Era ese amor la razón detrás de cada secreto? Preguntas iban y venían en su cabeza a una velocidad implacable. Había aprendido a desconfiar de lo que parecía perfecto, y el amor familiar, con sus múltiples matices, le ofrecía una nueva perspectiva sobre sus propios anhelos y miedos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este momento para abrir viejos agujeros? Su voz era un eco de su miedo, pero también de su rabia. Se desbordaba por las grietas que habían dejado los eventos del pasado, y deseaba confrontar esa herida sin más dilaciones. Su madre la miró, una mezcla de angustia y resolución, y murmuró: «Porque ya no puedo seguir guardando cosas que desgastan nuestras almas. Es hora de que sepas quiénes somos realmente, y lo que nos hemos convertido por el camino que hemos decidido tomar». Mientras ella hablaba, Clara sintió que las palabras construían un puente entre su presente temeroso y un futuro incierto. Sabía que este enfrentamiento era una prueba de su propia capacidad de aceptación y adaptación, de convertir el miedo en fuerza. Cada secreto revelado podría ser una oportunidad para transformar su vida. «Escucha, Clara, hay cosas que han cambiado en nuestra familia, cosas que no esperabas. Sabemos que a veces el pasado puede ser aterrador, pero tu historia es solo tuya. Es momento de que empieces a escribirla con valentía». La voz de su madre se mantuvo firme, pero Clara podía sentir el cimiento de su vulnerabilidad. A medida que la conversación empezaba a fluir, Clara se dio cuenta de que no solo se trataba de desvelar secretos familiares, sino de un viaje hacia su propio interior. Lo que estaba a punto de descubrir podría moldear no solo su percepción de su madre y su historia, sino también su visión de quién era y quién quería llegar a ser. «Yo quiero ser fuerte, quiero enfrentar esto, venga lo que venga. La verdad no me asusta, lo que realmente me asusta es no ser capaz de enfrentar mi propia historia». La frase resonó en la sala, una declaración de intenciones que, aunque sonaba como eco de su madre, la sentía como un nuevo mantra personal. Justo cuando la conversación comenzaba a desenmarañarse y las verdades empezaban a salir a la luz, sonó un pitido en el teléfono de Alejandro. Clara vio que, aunque se habían convocado para hablar de su historia familiar, cada uno tenía sus propios conflictos pulsantes bajo la superficie. «Lo siento, debo responder». Alejandro se apartó, dejando a Clara y su madre sumidas en la espera. La incertidumbre era palpable. Clara sintió que la ansiedad comenzaba a crecer de nuevo, y la necesidad de seguir adelante en la narrativa de su vida se hizo más intensa. Había una revelación inminente que traería consigo un cambio radical. En el fondo, sabía que eso que estaba por descubrir podría ser el catalizador que la llevara hacia un nuevo horizonte. ¿Podría realmente manejar lo que estaba en juego?
Y mientras la tensión en la sala aumentaba, las luces se apagaron por un instante, envolviendo el ambiente en un oscuro silencio que parecía predecir un giro inesperado. La pregunta flotaba: ¿sería este el comienzo de su verdadero viaje de transformación personal? ¿O traería consigo más preguntas y dudas sobre su esencia? El eco de la incertidumbre resonó en su interior, abriendo puertas hacia un futuro cuya realidad parecía ser más desafiante de lo que había imaginado. Lo único claro era que, en el fondo de su ser, Clara sabía que estaba en el límite de un descubrimiento impactante. ¿Se presentaría ante ella la fuerza necesaria para confrontar la verdad? La respuesta estaba más cerca de lo que creía. Clara se encontraba en un punto de inflexión. El silencio denso en el aire de la sala parecía pesar sobre sus hombros. La figura de su madre, llena de amor y temor, contrastaba con la determinación que emergía dentro de ella. Después de tantas palabras no dichas y secretos ocultos, había llegado el momento de abrir las compuertas de sus historias familiares. Su madre, con la voz temblorosa, intentó continuar. Clara, lo que estamos a punto de compartir no cambia tu esencia, pero puede cambiar la perspectiva que tienes sobre nosotros. Clara sintió cómo cada parte de su ser se tornaba receptora ante la carga emocional que traería la verdad, pero su decisión estaba tomada. «Estoy lista», afirmó, su voz resonando con firmeza. «Necesito saber, quiero hacer frente a lo que somos, a lo que significamos». En su interior, la visión de su abuelo luchador se erguía como un faro, guiándola hacia la valentía que implicaba enfrentar su legado. Alejandro regresó, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y resolución. «Lo siento, no quise interrumpir», dijo, mirándola a los ojos. «Pero necesitamos hablar de las decisiones difíciles que se han tomado en la familia. No quiero que eso te aplaste, quiero que te fortalezca, quiero que uses el conocimiento que descubramos como un impulso». La situación había adquirido una nueva energía. El relato que estaban construyendo no solo se trataba de secretos, sino de la libertad de conocer sus raíces. Clara se sintió como una guerrera, armada con el deseo de descubrir no solo su historia, sino el potencial que emanaba desde ese lugar profundo del pasado. «Ya no tengo miedo de lo que pueda venir. Este duelo ya ha comenzado, y quiero enfrentar las sombras con la luz de la verdad». Clara respiró hondo, sintiéndose más fuerte que nunca, su voz resonando con autenticidad. La conversación se aceleró, sus palabras fluyendo como un torrente de descubrimiento. La tierra, nuestra tierra, es más que un legado físico, es un símbolo de nuestras luchas, de lo que realmente somos, afirmó Clara con pasión. «Estoy lista para heredar no solo su historia, sino también su fortaleza». Sus madre y hermano la miraron con asombro. La vulnerabilidad de Clara había florecido en transformación en una poderosa señal de cambio. En ese momento crucial, reconocieron el poder que emanaba de su sinceridad. Claramente estaban viendo a la Clara que siempre había estado presente, pero que había permanecido oculta por el miedo. «Clara, la verdad es que hemos enfrentado obstáculos que creíamos insuperables. Mantener las historias en secreto era nuestro intento de protegerte de un dolor que resulta inevitable», comenzó su madre, con una ternura en sus ojos. «Pero no se trata solo de protegerte, también se trata de entender y sanar». Cada palabra resonaba profundamente en Clara. Lo que pudiera parecer un obstáculo hoy era en realidad un paso hacia la sanación. «Necesitamos enfrentarlo juntos, sin miedo. Yo quiero ser parte del proceso y estoy preparada para aceptar la carga que venga con eso». La decisión de Clara de abrir su corazón y su mente trajo consigo momentos de reflexión, donde cada uno comenzó a contribuir con su versión de la historia. La carga de procesos dolorosos, secretos y sacrificios compartidos comenzó a desvanecerse en el aire. El ambiente se sentía más ligero porque, aunque las verdades podían ser dolorosas, también ofrecían un tejido de conexión y autenticidad que antes había estado ausente.
Como si un velo se levantara, comenzaron a compartir recuerdos, historias que hasta el momento habían sido solo susurros en la penumbra. La revelación no solo se trató de un pasado desconocido, sino de la capacidad de todos para enfrentar juntos esos secretos. Cada historia contribuía a un entendimiento más profundo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y su amor como familia. «Es un ciclo que se cierra», murmuró Clara, mientras se daba cuenta de que esos momentos de revelación estaban forjando un nuevo camino. «Ahora sé que todo lo que he enfrentado tenía un propósito, que cada sombra me ha llevado a descubrir la que soy en esencia». Al finalizar la conversación, Clara sintió un peso salir de sus hombros. Se había enfrentado a la verdad, no solo de su propia historia, sino también de la historia de su familia. Todo lo que había vivido la había conducido a ese momento. La fusión del pasado y el presente había creado una nueva narrativa que la impulsaba hacia un futuro donde la fortaleza prevalece sobre el miedo. Clara se sintió empoderada y comprendida. La vulnerabilidad, antes vista como debilidad, ahora era su mayor fortaleza. No solo había cambiado su relación con su madre y su hermano, sino que su propia percepción del legado había evolucionado. Ella era, finalmente, la autora de su historia. Con una renovada confianza, pronunció la última declaración. «De ahora en adelante, no camino sola. Esta historia que compartimos nos revitaliza y juntos podemos escribir un legado que honre a quienes vinieron antes, pero que también abra espacios para quienes vendrán». Esa noche, Clara no solo halló su verdad, sino que encontró la fuerza dentro de sí misma para navegar por la complejidad de su legado. Así, en esa casa llena de recuerdos, selló su transformación y se embarcó en un nuevo capítulo lleno de promesas, entendimiento y amor, dispuesta a empezar de nuevo. El pasado ya no la ataba, ahora era su voz la que resonaba, vibrante y firme. Con cada paso hacia el futuro, Clara sabía que había conquistado sus demonios, había logrado el crecimiento que tanto anhelaba, encontrando la libertad que solo se obtiene al afirmar la propia voz sobre las sombras del pasado. Y mientras miraba a su madre y hermano, sintió que el verdadero legado no solo era la tierra, sino la fortaleza de ser auténtica. La historia continuaba, y ella estaba lista para abrazarla. Ahora es tu momento de ser parte de esta transformación. Si has sentido la magia de esta historia, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a este viaje de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia.